Continuando con el Congreso en la sala de ALAP 25 años con respecto a genética de semillas, desafíos para el análisis de la nueva generación en semillas mejoradas, vamos a hablar en este momento sobre el desarrollo de nuevos cultivares en el sector público y para ello invitamos al doctor Marcelo Olguera, que nos va a hablar sobre la innovación en el mejoramiento de cereales y oleaginosas, una mirada desde el INTA. Así que, Marcelo, te damos la entrada en este momento. Bueno, antes que nada deseo agradecer públicamente la oportunidad que me dan desde la organización del primer Congreso de Semillas para poder darles esta presentación que, bueno, espero que les resulte interesante. Bueno, vamos a hablar de mejoramiento genético. ¿Cómo podemos verlo a este proceso? Básicamente como un proceso continuo en el cual, digamos, podemos ver tres principales actividades interaccionadas entre sí, que son esto que ven en estos cartelitos amarillos, que son primero la generación de variabilidad genética, después una segunda etapa que es la selección y estabilización, y posteriormente la evaluación y difusión de los materiales superiores. Estos materiales superiores posteriormente vuelven a sumarse a la primera etapa de generación de variabilidad y de esta forma podemos ver lo que es este proceso continuo. En cada una de estas etapas tenemos oportunidades de generar innovación, que es lo que iremos desarrollando en cada una de las placas a continuación en esta presentación. Lo que es la parte de generación de variabilidad genética, desde el INTA podemos visualizar oportunidades de innovación tanto en lo que es la elección o la estrategia del desarrollo de cruces iniciales, de esta forma aprovechar de una forma más eficiente lo que es la variabilidad natural, y también otra posibilidad es incorporar nueva variabilidad genética utilizando otros procesos como puede ser, por ejemplo, la mutagénesis. En esta placa podemos ver en la parte superior ejemplos concretos de lo que es la caracterización molecular de un bloque de cruzamientos del programa de mejoramiento de trigo, en el cual podemos ver las distintas entradas de este bloque de cruzamientos, en los cuales los materiales han sido caracterizados utilizando marcadores moleculares para características como son distintos gluteninas de alto peso molecular, que son proteínas vinculadas con lo que es el diseño de la calidad panadera, genes de adaptación, por ejemplo, los genes de respuesta a vernalización. También se suele incorporar también la información proveniente de algunos genes de resistencia a enfermedades. En función de esa información, digamos, los mejoradores pueden tomar decisiones inteligentes para el desarrollo y elección de nuevos cruzamientos. En lo que se refiere a mutagénesis, en el programa también trabajamos fundamentalmente con lo que es la parte de mutagénesis química, utilizando, lo que más usamos es el etilmetanosulfonato. Para este producto tenemos protocolos validados en los cultivos de trigo pan, candeal, avena, cebada, arroz, soja y girasol. Yo lo que para esta presentación les quería mostrar es un ejemplo concreto del uso de esta tecnología para generar nueva variabilidad en lo que es calidad panadera. Y bueno, en la parte inferior de la placa lo que pueden ver es una pequeña parte de lo que es una electroforesis en condiciones naturalizantes de lo que son las proteínas de reserva de trigo. En la calle de la derecha se ven un patrón de bandas que corresponde a este grupo de proteínas que son las gluteninas de alto peso molecular y las distintas subunidades que lo integran. Y después hacia la izquierda ven distintas calles con líneas que han sido mutagenizadas y en las cuales aparecen bandas de distintos tamaños moleculares que son, nuevas gluteninas de alto peso molecular
las cuales deben ser analizadas en el programa de mejoramiento para evaluar, digamos, utilizaciones potenciales de las mismas en lo que es el tema de calidad panadera. La misma estrategia puede ser utilizada no solo para trabajar lo que es la calidad panadera, sino también otras características como es, por ejemplo, la tolerancia a distintos estrés hídrico, estrés salino, la parte de resistencia a enfermedades, etc. Después, en la segunda etapa del mejoramiento que hemos destacado, como es la parte de selección y estabilización, podemos imaginar oportunidades de innovación en lo que es, digamos, el manejo del material de cría convencional del programa. Y por otro lado, lo que se puede hacer es el desarrollo también de líneas del programa en lo que es la parte de selección, trabajando en lo que es el avance acelerado de un tipo de poblaciones que se llaman líneas endocrinadas recombinantes, lo cual lo que hace es permitir digamos, la estabilización de los materiales en tiempos mucho más cortos. Tiempos que serían entre 6 y 7 años se pueden reducir a 2 o 3 años. Y de esta forma, estos materiales en menos tiempo están estabilizados y están en condiciones de pasar a la siguiente etapa, que es la de evaluación y difusión. Estas poblaciones que se avanzan en forma acelerada también pueden ser utilizadas para otro tipo de, digamos, objetivo, que es el tema de desarrollar poblaciones de mapeo a partir de materiales adaptados en el país. Esas poblaciones pueden utilizarse posteriormente para la identificación de genes, o mejor dicho, de regiones genómicas asociadas a características demandadas por el programa de mejoramiento, y mediante marcadores asociados a esas regiones genómicas se pueden incorporar a un proceso de selección asistida por marcadores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con estas oportunidades de innovación. En lo que es la parte, digamos, del manejo de la información proveniente de los materiales de cría, una cosa que hemos hecho en el marco del programa, fundamentalmente investigadores de Marco Juárez, como Juan Crescente y Leo Vanzetti, es poner en funcionamiento un par de programas que permiten la centralización y sistematización de la información de los ensayos del programa de mejoramiento, tanto en lo que es los materiales de cría como las líneas avanzadas en lo que son los ensayos regionales, lo cual permite posteriormente tomar decisiones de lo que es la elección de los materiales que van a ser las nuevas variedades. Y después, en lo que es el tema del avance de poblaciones, de otro tipo de poblaciones en el programa de mejoramiento, lo que quería mostrarles era un ejemplo también desarrollado en Marco Juárez a través del doctor Lombardo, el cual, digamos, logró poner a punto un invernáculo en el cual podemos ver estos cajones en los cuales hay distintas poblaciones de 96 individuos, en los cuales son sometidos a condiciones de fotoperíodo y temperatura que están permitiendo desarrollar entre 3 y 4 generaciones por año. Estas poblaciones posteriormente pueden pasar a la etapa siguiente del mejoramiento, que es la parte de evaluación de las líneas estabilizadas, y también otra de las cosas que se puede hacer es incorporarle la parte de selección asistida por marcadores, y también estas poblaciones pueden ser utilizadas para el mapeo de caracteres de interés agronómico, como veremos ahora. En esta placa lo que pueden ver son 5 ejemplos de poblaciones desarrolladas con una tecnología similar, las cuales mediante distintas tesis doctorales o de posgrado están siendo utilizadas para precisamente la identificación de características de regiones genómicas asociadas a características de interés del programa. Otra
Otro logro que quería destacar en lo que es la parte de selección asistida por marcadores moleculares como innovaciones es la liberación de cultivares utilizando esta tecnología. Es para destacar, por ejemplo, la liberación de la variedad BioInta 2004 en el año 2007, a la cual se le logró introgresar un gen de resistencia a roya, que es el LR47, utilizando esta tecnología, y más cerca en el tiempo, en el año 2015, la variedad MS-INTA 416, a la cual se le incorporaron genes de resistencia a fusariosis de la espiga y a roya de la hoja efectivos mediante la misma tecnología. ¿Qué nuevos desafíos podemos visualizar en lo que es esta etapa de selección y estabilización? Bueno, ya no pensar en trabajar con la información molecular de un gen asociado a una característica, utilizando herramientas moleculares, sino pensar ya en la información de miles de marcadores y pensar en lo que es la estrategia de selección genómica y algunas variantes de ello, como puede ser el machine learning aplicado a esta demanda. Otro ejemplo puede ser la edición génica. Y bueno, después ya estamos llegando a la última parte de la presentación y pensar en oportunidades de innovación en lo que es la parte de evaluación y difusión de los materiales. En este caso, lo que imaginamos es tener el oído atento a nuevas demandas, tanto de los productores como de la sociedad, como de la prospectiva. Entonces, un ejemplo de ello es pensar en sistemas de producción agrícola cada vez más sustentables y incorporar nuevas demandas justamente a lo que es la producción digamos, de cultivares en los distintos programas de mejoramiento de cereales y oleaginosas que tiene el INTA. Ejemplo de ello puede ser, bueno, pensar en el territorio, en el desarrollo territorial, el agregado de valor en origen, pensar en la seguridad alimentaria, la soberanía tecnológica, la sustentabilidad ambiental. Todas estas demandas son cuestiones que estamos considerando en lo que es el desarrollo de las nuevas variedades de trigo por parte del INTA. Y bueno, y para terminar, el agradecimiento a toda esta lista de investigadores, de los cuales, digamos, me tomé la libertad de tomar información de sus trabajos que ha sido volcada en esta presentación. El caso, bueno, ya comenté anteriormente de Leonardo Vanzetti y Juan Crescente en lo que es el desarrollo de estas herramientas del SIAM y del Finebook para el manejo de la información de mejoramiento, el trabajo de mapeo de genes y las ómicas y la parte de Machine Learning, el grupo de Lucio Lombardo en lo que es la parte del avance de generaciones acelerado, bueno, los mejoradores en lo que es la parte del mejoramiento convencional, a Dionisio Gómez la parte de ecofisiología y bueno, el equipo de Enrique Alberión en patología vegetal, Leti Mir en la parte de calidad panadera y Guillermo Geravidi y Fernando Jiménez entre lo que es el programa de cereales bilaginosas, tratando de esta forma de reflejar lo que al mejoramiento como una actividad interdisciplinaria y de innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Helguera, por tan excelente presentación. Y continuando con el panel, en este momento vamos a dar lugar a que la doctora Gabriela Levitus nos hable sobre biotecnología agrícola, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esperamos con mucha atención tu charla, Gabriela. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores y felicitaciones por este primer congreso argentino de semillas. Voy a tratar de resumir muy brevemente, en este poquito tiempo, dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de biotecnología agrícola. En primer lugar, siempre me gusta poner en contexto la biotecnología agrícola
en la caja de herramientas que hoy tiene el fitomejorador para justamente generar mejores semillas, mejores cultivos. Y sabemos que en este conjunto de herramientas que tiene el fitomejorador, las podríamos agrupar en aquellas que le sirven para identificar la variación genética existente, como por ejemplo los mapas genéticos, hoy se agregan los marcadores moleculares, vemos la importancia de la genómica y de otras ómicas en esta caracterización también. Hay otras herramientas que sirven para aumentar la variación genética dentro de una especie, dentro de una población. Hoy tenemos a las mutaciones al azar, jugando un papel hace muchísimos años muy importante en este sentido. Y luego han aparecido técnicas, gracias a la ingeniería genética, que permiten extender la variación genética más allá de la especie. Y justamente lo que conocemos en principio como transgénesis, y aprovechamos para contar que este año cumplen 25 años de cultivos transgénicos en el mundo. Se pueden introducir nuevos genes de otras especies, y también esta técnica sirve para, como vamos a ver ahora, silenciar genes, y vamos a ver algunos ejemplos en particular. Entonces, en este contexto, vemos que la ingeniería genética permite introducir genes, estos genes se expresan, y en la mayoría de los ejemplos de los cultivos transgénicos que hoy tenemos en el mundo y los que se están desarrollando, se basan en la expresión de nuevas proteínas, una o más proteínas que se expresan como nuevos productos de expresión y son los responsables de generar un determinado fenotipo y un conjunto de características. Dentro de este grupo de cultivos tenemos los clásicos, los que ya conocemos que se siembran en Argentina, hoy soja, maíz y algodón, prácticamente toda la soja, todo el maíz y todo el algodón que se siembra en Argentina es transgénico e incluye genes, varios genes, para otorgar resistencia a insectos y tolerancia al herbicida, en general apilados en la misma planta. Es probable que pronto tenga que agregar esta diapositiva a la alfalfa, con menos lignina, que también se está cultivando. También, y es importante, y es un desarrollo que se hizo acá en Argentina, se puede usar a los cultivos transgénicos como fábricas de moléculas. Este es el caso de un cártamo desarrollado para contener en su semilla quinosina, que sirve para la producción del queso. También uno puede, como dije antes, silenciar genes, es decir, introducir una secuencia, es decir, hacer un transgénico, pero el nuevo producto de expresión aquí es una ARN que gatilla todo un mecanismo que interfiere con la función del gen que uno quiere silenciar. Y es importante entonces también resaltar que no solamente tenemos los transgénicos por la expresión de proteínas, sino también por silenciamiento génico. Y en este caso me gusta mostrar el ejemplo de un aceite que se genera en Estados Unidos, que hoy ya se produce, es una soja altoleico, donde lo que uno logra es silenciar una desaturasa que justamente este silenciamiento lleva a acumular oleico, entonces es un aceite de soja altoleico y mucho más estable porque justamente tiene menos ácidos grasos poliinsaturados. Otro ejemplo de silenciamiento, también muy interesante, son las manzanas y las papas, donde se ha reducido el pardeamiento. En realidad aquí lo que ha ocurrido es el silenciamiento del gen de una enzima particular, que es una oxidasa, y este silenciamiento lleva a que las manzanas cortadas duren más y que las papas también duren más, y esto genera menos descarte y un montón de beneficios para los productores y los procesadores de este tipo de materiales. Hoy entonces, si resumimos, ¿qué cultivos transgénicos se comercializan en el mundo? Y estoy hablando de los que ya se cultivan. Tenemos a los más conocidos, que son el maíz, el algodón, la soja y la canola especialmente en Canadá y en Estados Unidos, pero hoy también hay un montón de cultivos transgénicos que se comercializan. Vale la pena resaltar, por ejemplo, a la berenjena, resistente a insectos, la papaya y el calabacín amarillo, que es resistente a virus, la remolacha azucarera tolerante a herbicida, la alfalfa tolerante a herbicida también, la caña de azúcar, en este caso es resistente a insectos, pero también se introducen características que modifican y mejoran la calidad de estos productos. Por ejemplo, la misma caña, con mayor contenido de azúcar,
como comentamos antes, la manzana y la papa con menor oxidación o pardeamiento. El caso de las flores azules, en realidad son un poco violetas, pero hoy Colombia produce tanto clavel azul como rosas azules transgénicas. Y el caso interesante de una ananá o piña que la vemos rosada por agregado de antioxidantes. Y como mencioné antes, un ejemplo de molecular farming o el uso de cultivos como fábricas de moléculas que vemos en el caso del cártamo. Entonces, esto es lo que hoy tenemos de panorama mundial de lo que ya está en el campo en materia de transgénicos en el mundo. Cuando uno ve el mapa, vemos cuáles son los países que están cultivando transgénicos. Este mapa es del 2018 porque ISA, que es la fuente que estoy usando, no actualizó todavía los datos, no publicó el año pasado, pero más o menos creemos que no se ha modificado. Nosotros vemos que hay 26 países, son 17 millones de agricultores y en unas 190 millones de hectáreas se cultivan transgénicos, y ya uno a simple vista llama la atención el rol del continente americano en este sentido, cuando uno ve las cifras en materia de cantidad de hectáreas. Vemos que entre Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, India, Paraguay, China, más o menos se lleva prácticamente toda la superficie de transgénicos, y vuelvo a decir, es importante resaltar a todo el continente americano prácticamente pintado de verde en este caso. ¿Qué pasa con los desarrollos? ¿Qué es lo que se viene? Y cuando digo desarrollos estoy diciendo simplemente qué es lo que hay, no solamente en la mesada de los laboratorios, pero también hay un montón de productos que están listos para ser comercializados. En el caso de la soja, la mayoría de las empresas e instituciones están trabajando en generar nuevos mecanismos y nuevas herramientas para el control de malezas y de insectos con nuevos genes, con nuevos modos de acción. En el caso de la soja es muy importante siempre el aceite, entonces se trabaja mucho sobre mayor contenido de aceite, alto oleico, menos poliinsaturados, menos saturados, cantidad o agregar omega 3, más rendimiento, y también en los desafíos que tiene la soja, resistencia a hemípteros, nematodos y hongos. Estas son en general las características que están trabajando, y vuelvo a decir, en la mayoría de ellos, cuando vamos al tema de tolerancia a herbicida, resistencia a insectos, hay muchos materiales que están listos para ser comercializados muy pronto. En el caso del maíz, la tolerancia también a herbicidas y la resistencia a insectos sigue siendo la principal características que se están incorporando, otra vez con nuevos modos de acción. Alta lisina, más rendimiento, y tolerancia a sequía con diferentes modos o diferentes genes introducidos. En el caso de algodón, prácticamente son las mismas características que mencioné para soja y para maíz. Se agrega en el estudio de resistencia a chinche también, y si mencionamos algunos ejemplos para otros cultivos, podemos hablar de alfalfa con menos lignina, el arroz BT, el arroz tolerante a glufosinato y el arroz dorado, que tiene una larga historia, que está siendo ensayado con mucho éxito en Filipinas, en Bangladesh, en Indonesia, y que también ya cuenta con aprobación regulatoria para importación en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Canola con ácidos grasos modificados, tolerante a dicamba, tenemos en Brasil el poroto resistente a virus, y tenemos desarrollos en trigo para resistencia a áfidos y mayor rendimiento. Entonces, este es un panorama general que podemos dar sobre en qué están trabajando en estos principales cultivos. Quisiera también destacar algunos desarrollos argentinos, son muy, muy importantes, porque Argentina no solamente es importante desde el punto de vista de la cantidad de hectáreas sembradas, sino también en los desarrollos de estas tecnologías. Hoy contamos ya con aprobación regulatoria para la soja y para el trigo con tolerancia a sequía. Lo del trigo es bastante reciente, lo habrán escuchado muy, muy recientemente. Y también tenemos papa resistente al virus PBI, y estos son productos que están listos para ser comercializados. Y no menos importante, y quiero destacar también un conjunto de desarrollos, esta lista o esta ilustración no es exhaustiva, elegí algunos nada más, desarrollos argentinos en etapas tempranas, en este caso del INTA,
donde trabajan con algodonero resistente a picudo, lechuga resistente a hongos, y en el caso de la tolerancia a sequía, tanto maíz como alfalfa y trigo en particular. Y estos desarrollos también son muy, muy importantes, aunque están en etapas más tempranas que los que mencioné anteriormente. Bien, voy a volver a la caja de herramientas, voy a volver a poner en contexto otra vez a la biotecnología para agregar algo bastante importante que justamente en los últimos tiempos se ha hablado bastante, nada más ni nada menos porque le han otorgado el premio Nobel a dos investigadoras que participaron en el desarrollo de estas herramientas. Estoy hablando justamente de la edición génica. Con edición génica, entonces, se agrega la posibilidad ahora de generar con muchísima precisión mutaciones, probablemente de la misma naturaleza que las mutaciones que se generaban al azar, pero ahora dirigidas a un punto particular. Así se puede hacer el knockout de genes, o sea, anular la función de un gen directamente, o se puede cambiar unos pocos nucleótidos por otros, haciendo un cambio importante en la función de esa proteína. Haciendo esos pequeños cambios uno puede reconstruir un alelo de interés, inclusive puede reemplazar en ese lugar exacto el alelo que uno quiere, y también con las mismas herramientas uno puede extender la variación genética más allá de la especie, introduciendo de manera muy precisa nuevos genes. Entonces, hoy tenemos a la edición génica participando ya y como una herramienta, un conjunto de herramientas muy activas y muy interesantes, potencialmente muy útiles para el fitomejorador y el productor agropecuario también. En este sentido, el primer producto, pues justamente no es un cultivo, pero fueron los champiñones resistentes a pardeamiento. Y este fenotipo, reducción de pardeamiento, si se acuerdan, lo habíamos comentado también cuando hablamos de silenciamiento. En efecto, hoy puede uno generar las mismas papas, o sea, con el mismo fenotipo, y este es un desarrollo del INTA Balcarce, que usan CRISPR, están usando la edición génica para reducir el pardeamiento enzimático en las papas con un fenotipo similar al que les comenté antes, obtenido por silenciamiento. En general, lo que debemos decir que el poder hacer un knockout o anular un gen es, digamos, son los desarrollos más frecuentes que uno ve en la literatura y en los proyectos que se están haciendo con edición génica. Otro ejemplo en este sentido es el maíz waxy o ceroso, que es un maíz que permite la utilización con determinadas aplicaciones industriales. Uno acá inactiva un gen particular, cancelando totalmente la síntesis de amilosa, o por lo menos inactivando ese gen, uno logra un fenotipo muy, muy contundente. Se hace el almidón es prácticamente amilopectina, y ese cambio hace que las aplicaciones de este maíz puedan ser diferentes y bastante específicas. Algo que se está usando muchísimo y que realmente es una herramienta muy poderosa para el fitomejorador es la posibilidad de hacer el knockout de genes de susceptibilidad a enfermedades. Es decir, para aquellas enfermedades de las plantas que se han caracterizado genes de susceptibilidad, uno puede hacer el knockout utilizando la herramienta de edición génica y de esta manera transformar un fenotipo susceptible a fenotipo resistente. Aquí yo estoy mostrando el ejemplo de los tomates, que lo tomé de una revisión, pero hoy se aplica a muchísimos cultivos también. En edición génica, entonces, tenemos la introducción de características de interés agronómico, y estos son apenas ejemplos. Algunos ejemplos son bastante notorios, bastante conocidos, otros menos, pero tenemos el desarrollo de un montón de cultivos para otorgar la resistencia a estreses abióticos como calor, salinidad, sequía, resistencia a estreses bióticos o enfermedades de todo tipo, más rendimiento también y tolerancia a herbicidas, y esto en tolerancia a herbicidas está funcionando no por knockout de genes, sino por el cambio de 1 o 2 nucleótidos en la secuencia de la enzima target del herbicida. Muy importante también la edición génica aplicada a obtener mejoras de calidad, y en esto, como ven, están un montón de cultivos de muchísimo interés, y las características, algunas que ya comentamos, como menor pardeamiento, la posibilidad de tener una calidad waxy o cerosa, maduración retardada, composición de almidón, aceites más saludables, en fin, una cantidad de características que realmente son
muy interesantes y que la industria está esperando y el consumidor está esperando ansiosamente. Aquí yo les comento que de todos los productos de la edición génica que yo hablé, en realidad hay uno solo que está en el mercado actualmente. Se trata de una soja altoleico generada por esta empresa que se llama Calyxt. Esta empresa está generando no solamente en soja, sino también en trigo y en papa, como aquí vemos, un trigo con más fibra, una papa que permite almacenamiento en frío, una cantidad de productos muy interesantes utilizando edición génica también. Y como les comenté, hay un solo producto, que es esta soja altoleico, que ya está circulando en algunos restaurantes de Estados Unidos. Y para terminar, no menos importante, me parece muy, muy importante demostrar la oportunidad que trae la edición génica, como los centros de investigación, las empresas, los consorcios, hay un montón de grupos, sobre todo interrelacionados, que están trabajando en esta área. Esta lista no es exhaustiva para nada, simplemente muestra un grupo de logos que pertenecen a empresas, algunas son grandes, algunas son medianas y algunas son muy pequeñas, son pymes de todo el mundo que están trabajando en esta área. Y una lista que realmente es muy reducida porque no alcanza una diapositiva para poner todo lo que hay. Prácticamente todas las instituciones del mundo están trabajando en edición génica, esperando la posibilidad de incorporar esta tecnología rápidamente para la generación de nuevas variedades y mejores variedades. Así que aquí terminé, espero haberle dado un panorama general y muchísimas gracias. Muy bien, doctora Levitus, muchas gracias por este bello recorrido. Y bueno, con esto damos fin a las presentaciones de este panel y damos inicio a las preguntas que tenemos en el chat para nuestros disertantes. Bienvenidos al panel de preguntas de esta segunda sesión de genética de semillas dentro del marco del primer Congreso Argentino de Semillas. Estamos en la presencia del doctor Marcelo Helguera y de la doctora Gabriela Levitus, quienes nos acaban de hablar sobre innovación en el mejoramiento de cereales y oleaginosas y sobre conceptos relacionados con la biotecnología agrícola, a dónde estamos y hacia dónde vamos. En este momento le voy a dar la palabra a la doctora Ana Vicario para que ella haga las preguntas que se han hecho en el chat y tal vez algunas preguntas de nosotros, ¿no? Como moderadores de la sesión. Adelante, Ana. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bienvenidos, Marcelo, Gaby. Les voy a pasar algunas preguntas que estuvieron llegando y algunas que armamos nosotros, que nos parecía pertinente realizarles por las charlas interesantes que hemos escuchado esta tarde. Marcelo, el software desarrollado por ustedes para el tema de mejoramiento está disponible públicamente. Te leo todo y después vamos viendo, ¿no? ¿Qué cambios se han hecho en los programas de mejoramiento según la nueva tendencia de los consumidores de ponerse más exigentes? ¿Cuáles son las perspectivas de cómo serían las variedades en el futuro? ¿Cómo se mejorarán en función de las nuevas técnicas? Si hay adopción de estas técnicas nuevas por parte de los investigadores. Y hay una pregunta también, si puedes profundizar respecto de las nuevas demandas de los productores y de la sociedad que comentabas en tu presentación. Bien, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a toda la organización del Congreso por darnos esta oportunidad de estar acá. Ha sido y es un gusto. Y bueno, yendo a las preguntas, bueno, la primera es sobre el software. Ese software es de libre acceso, así que cualquier persona interesada puede contactarme a mí y se lo podemos facilitar sin ningún inconveniente. Después, sobre el tema de la posibilidad de tomar demandas de consumidores por parte de los programas de mejoramiento, bueno, es algo que recién estamos empezando a hacer. En distintos programas, en lo que es la parte de trigo, que es el programa de mejoramiento donde más tengo experiencia, sí, definitivamente estamos trabajando sobre todo en distintas estrategias para mejorar y trabajar en lo que es la calidad nutricional, en lo que es la calidad panadera específicamente.
Bueno, después en lo que es, bueno, hay otro tipo de demandas que tienen que ver, por ejemplo, de la sociedad, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de desarrollar sistemas productivos más sustentables. Bueno, en eso, en el INTA estamos trabajando mucho en la parte de investigación y tratar de acercar esa información a los programas de mejoramiento para, de alguna forma, incorporar en el desarrollo de nuevas variedades. Ejemplos concretos de ello pueden ser el tema de incorporación de nuevas fuentes de resistencia genética a los principales patógenos, como una estrategia mucho más saludable para bueno, el manejo y el control de enfermedades. ¿Qué más? Después, a ver, ¿qué otra pregunta? Si hay adopción de nuevas técnicas por parte de los investigadores, por ejemplo, no sé, edición génica, o si están trabajando en otro tipo de tecnologías. Vos nombraste el mapeo, el uso de QTLs. Sí, definitivamente estamos trabajando cada vez más cerca en la parte de investigación y mejoramiento, en la parte de mapeo de genes y de características asociadas, demandadas por los programas de mejoramiento, y la incorporación de esa información mediante selección asistida por marcadores moleculares, que es lo más tradicional dentro de lo no convencional. Y bueno, y también en el INTA estamos también empezando a trabajar en lo que es la parte de selección genómica. Hemos visto una muy buena presentación de Norma Paniego, en la cual desarrolló muy bien esa parte en el cultivo de girasol. En trigo estamos empezando a hacer algunas cosas también en esa dirección. ¿Y qué otra cosa más que se me ocurra? Bueno, no, básicamente eso es... Ah, no, y la parte de edición génica también, bueno, es un tema que estamos también empezando a trabajarlo, está más en etapa de investigación, sobre todo en distintos institutos de Castelar. Básicamente ahí, que es dentro del INTA, es la zona donde se hace investigación más básica. Y bueno, siempre en contacto con los programas de mejoramiento, sobre todo pensando en qué demandas de características se pueden abordar utilizando esa tecnología. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Gaby, nos preguntan, viste, vos presentaste un mapa de transgénicos, ¿por qué Europa y África están poco representados? ¿Y qué está pasando con Europa y la edición génica? Bueno, gracias por la pregunta y por esta oportunidad. La verdad que es un poco difícil, no tengo una única respuesta respecto de por qué Europa tomó este camino tan a contramano del mundo, por así decirlo. Algunos dicen, esto pasó ya hace más de 25 años, ¿no? Y algunos dicen que tiene que ver con razones comerciales. Entendemos que Europa es un gran importador de commodities y de alimentos. Otros dicen que tuvo mucho que ver la política, en particular que ha sido una cuestión del Partido Verde en su momento, una decisión realmente política, algunas cuestiones políticas con Estados Unidos, entre Europa y Estados Unidos en su momento, y también se habló de la percepción pública, esa famosa percepción pública que no entendemos muy bien cómo se ha formado, pero que ha hecho que, bueno, que no resultara muy amigable el concepto de cultivos transgénicos y por eso ha sido de alguna manera rechazado. Ahora, lo que sí queda claro es que de ninguna manera han sido razones científicas o técnicas, nada relacionado con la seguridad de los productos. De hecho, todos los europeos consumen transgénicos, los animales, sus animales que comen también consumen transgénicos y importan carne de animales alimentados en otros lugares del mundo con transgénicos. O sea que no es un tema de seguridad, pero lamentablemente esto ha impactado principalmente en el desarrollo científico de sus cuadros y de sus instituciones, y ha impactado en la adopción de nuevas tecnologías en otras partes del mundo. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en África. Vos me preguntabas por África también, y bueno, ha tenido mucho que ver la acción política de Europa sobre África. Entonces tenemos un continente con un montón de países que tienen una agricultura que debería adoptar cantidades de tecnologías y se ven
impedidos por cuestiones que nada tienen que ver justamente con la tecnología, con la ciencia, lamentablemente. Y para terminar con tu pregunta respecto de la edición génica, lamentablemente Europa no está tomando, otra vez está medio a contramano del mundo en este sentido, digamos, el mundo está yendo hacia un lugar aprendiendo del pasado y también aprendiendo del uso de transgénicos y aprendiendo la adopción de tecnologías y entendiendo que la edición génica de alguna manera tiene que ser tratada por el riesgo que conlleva, es decir, prácticamente si uno no tiene un transgen, entonces no se diferencia de los cultivos convencionales. Y en ese sentido, Europa ha emitido, más bien no Europa, sino la Corte, un fallo, diciendo que deberían ser considerados como OGM y con esto se evaluarían como tal. Y esto es un poco, digo, a contramano de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero quiero dejar claro que Europa todavía no tiene una regulación respecto de edición génica, pero sí tiene ese fallo que nos deja a todos con mucha expectativa y algún sabor amargo que esperemos que no repitamos la historia del pasado, ¿no? Gracias. Tal cual, sí, sí, muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos expositores. Les recuerdo que pueden comunicarse con ellos visitando su perfil. Ahí pueden encontrar los datos para poder comunicarse con Marcelo, con Gabriela Levitus y con los demás expositores que hemos tenido durante la jornada. Los esperamos para participar del siguiente bloque en unos minutos nomás. Gracias.